Los cañones mortales de Vietnam. A continuación, en Batallas Aéreas. ...20 de junio de 1965... el comienzo de la guerra aérea en Vietnam. 4 Sky Raiders A-1, que despegaron desde el portaaviones Midway, volaban sobre los cielos hostiles. Se dirigían a apoyar una operación de rescate. Un piloto de la Fuerza Aérea había caído en el lejano Vietnam noroccidental y realmente querían hacer el esfuerzo de sacarlo de allí. Los ruidosos Sky Raiders no estaban allí para entrar en combate. Su misión, usar sus poderosos cañones de 20 milímetros para mantener alejadas las tropas enemigas. Pero no sabían que estaban en un encuentro con la historia. El primer enfrentamiento con cañones aire-aire de la Guerra de Vietnam. El teniente Clinton Johnson volaba el número 3, uno de los líderes. Su radio estaba dañado. No podía comunicarse con el líder de la formación Ed Greathouse. Inesperadamente, a millas de distancia del objetivo de su misión, el líder realizó un viraje y se dirigió en picada hacia las nubes. Johnson realizó a su vez un viraje para seguirlo. Se había perdido de algo grande. Me di cuenta que íbamos cada vez más hacia abajo y que estábamos revirtiendo el curso. Pensé, ¿qué estará pasando? Ni siquiera estamos cerca del piloto. Por instinto, Johnson escudriñó la selva en busca de amenazas. Siempre tuve una política. Si la nariz del avión miraba hacia abajo, las ametralladoras debían estar cargadas. De repente, divisó un brillante fogonazo amarillo fuera de su dosel. Vi algo que pasó y pensé que parecía un misil, pero venía desde arriba hacia abajo y los misiles generalmente vienen de abajo hacia arriba. Luego vi pasar otro misil que impactó en tierra. Para este momento volábamos bastante bajo. Dos MiG-17 norvietnamitas llegaron hasta los Sky Raiders. El líder iba en pos de Johnson. Miré y había un sujeto disparándome. El MiG vomitaba una ráfaga mortal de proyectiles de 37 y 23 milímetros. Podías ver dos tipos de rastros diferentes. El proyectil de 37 milímetros. Cuando pasa ardiendo parece una pelota de tenis. Los otros parecen veloces pelotas de golf. A Clint Johnson lo había sobrepasado un avión enemigo que tenía casi todas las ventajas en una batalla aérea, algo para lo que su Sky Raider no estaba preparado. El Douglas A-1 Sky Raider había sido diseñado como bombardero al final de la Segunda Guerra Mundial. Solo su versatilidad lo había mantenido en servicio. El motor de pistones del Sky Raider era mucho más económico en combustible que el de un avión a reacción. Podía sobrevolar un área por horas, lo que era ideal para ataques en tierra y operaciones de rescate. Pero poder volar bajo y despacio significaba exponerse al implacable fuego enemigo. Los viejos pilotos de los aviones a reacción nos daban pena. Eso nos hizo más agresivos. Creo que resultábamos un poco locos. La mayor ventaja del Sky Raider es su armamento. 4 cañones M3 de 20 milímetros. Cada cañón disparaba 12 proyectiles de 4 onzas y media por segundo. Una ráfaga de 3 segundos de los 4 cañones representaba una descarga de 150 rondas altamente explosivas sobre un objetivo. Pero los cañones del Sky Raider estaban diseñados para un propósito de ataque aire-tierra. No estaban conectados a una mira que pudiera guiarles. El Sky Raider no estaba hecho para combates aire-aire, mucho menos con aviones de la talla de los MiG-17.
El MiG-17 enemigo era muy pequeño, ágil y maniobrable. Tenía cañones, 2 cañones diferentes. El MiG-17 era un avión monoplaza de combate desarrollado en la década de los 50, casi 10 años después del Sky Raider. El avión a reacción MiG era superior en aspectos claves como la velocidad y la tasa de ascenso. Su sistema de armas estaba diseñado para combates aire-aire. Una sola descarga de su cañón de 37 milímetros podía destruir a un Sky Raider. Pero el Sky Raider tenía una pequeña ventaja. Las aeronaves más lentas de hélices propulsoras pueden hacer virajes más cerrados que los veloces aviones a reacción. Con un MiG-17 detrás de él, Johnson tuvo que hacer estos cerrados virajes para sobrevivir. Los Sky Raiders realizaron una violenta acción evasiva. El líder se dirigió rápidamente a la derecha. Johnson y su compañero de formación Charles Hartman rompieron hacia la izquierda. La lucha se dividió. Las alas de Johnson estaban casi en posición vertical en el cerrado viraje a la izquierda. Su velocidad disminuyó dramáticamente, pero el Sky Raider estaba construido para esta clase de maniobras. Las gruesas y anchas alas del A-1 generaban más sustentación que las alas del MiG. Johnson podía permanecer en el aire con una velocidad extremadamente baja. El MiG no. El Sky Raider realizó algunos virajes circulares muy cerrados. El veloz MiG solo pudo igualar el viraje por una fracción de segundo antes de errar su blanco, subir y volver a entrar en combate. Johnson se esforzó por mirar sobre su hombro. El piloto enemigo no pudo dar en el blanco. El piloto se dirigió hacia donde habíamos virado, dejó caer la nariz del avión para disparar, pero no podía mantenerse, y podías ver cómo sus misiles se perdían. Y allí entonces te relajabas, pero él lo intentaba con más empeño. Después de varios intentos, el frustrado MiG se alejó. El piloto de flanco Charles Hartman disparó. Pero el avión a reacción enemigo se escapó fácilmente. Nos pasó rugiendo y se remontó a unos 10.000 pies y allí se quedó. Johnson y Hartman buscaban frenéticamente a sus compañeros en el horizonte. Pensé que mejor nos uníamos a nuestro líder de vuelo. Era una doctrina de la Armada. Nunca dividas una batalla si puedes evitarlo. Abrazaron las copas de los árboles y rodearon una pequeña colina. Johnson divisó al líder. Están en problemas. Aquí estaban Johnson y Hartman. Un MiG-17 se preparaba para atacar a los otros Sky Raiders. El avión a reacción enemigo abrió fuego. Johnson debía actuar rápido para salvar a los otros estadounidenses. Sin misiles aire-aire, se lanzó con el único armamento que tenía: sus cañones. Teníamos 90 grados de deflexión para dar en el blanco y disparé una ráfaga muy corta. Sabía que no lo alcanzaría, pero logré llamar su atención. Ahora, el MiG viró de golpe a la derecha. Venía hacia nosotros, de frente. Johnson había salvado su vuelo, pero había puesto a su compañero y a sí mismo en un peligro mortal. El MiG comunista se abrió paso a 720 kilómetros por hora para completar la matanza. El dedo de Johnson estaba sobre el gatillo. Nunca antes se había visto en Vietnam una batalla misilística aérea. Para los estadounidenses se trataba de hacer historia o morir. 20 de junio de 1965. Los pilotos del A-1 Sky Raider, Clint Johnson y Charles Hartman, se encontraron cara a cara con un MiG-17 que escupía fuego.
El MiG estaba en perfecta posición de ataque. Su mejor movimiento debía ser subir la nariz hasta la posición vertical, donde pudiera usar la ventaja de su velocidad para atacar. Pero sorpresivamente, el MiG continuó en línea recta, dividiendo su fuego ofensivo entre los dos Sky Raiders. Un pase que duraría una fracción de segundo decidiría quién viviría y quién moriría. El Sky Raider tenía un gatillo real que se alaba como un gatillo regular. El MiG fue castigado por una ráfaga altamente explosiva. Realmente pasó entre Charlie y yo, y estábamos bastante cerca. Por un momento pensé que iba a golpearlo. Creí que tendríamos un choque aéreo. Estuvo cerca. Sentí un golpe cuando lo pasé. Tuve la seguridad de que el piloto estaba muerto antes de estrellarse. No trató de eyectarse. Los Sky Raiders habían hecho lo imposible. Los anticuados caballos de pistones habían derribado un avión a reacción enemigo con sus cañones. Los estadounidenses vieron abajo, en la selva, los humeantes restos del MiG. Justo entonces se arregló mi radio y Greg House dijo: «Par de idiotas, ¿están todavía allí?». Y él estaba cerca del agua en ese momento. Contestamos: «Sí, todavía estamos aquí». Y él dijo: «Bueno, hay otros 10 que vienen hacia ustedes». Johnson y Hartman se dirigían directo al portaaviones. Ellos compartirían los créditos por la histórica victoria. En una época en la que se suponía que los misiles aire-aire de largo alcance reinarían completamente, los pilotos de los Sky Raiders demostraron que los humildes cañones todavía podían hacer la diferencia en una batalla aérea. Pero para 1965, las batallas aéreas ya no eran mayor preocupación porque las nuevas tecnologías prometían convertir a los combates aéreos en algo del pasado. Las armas de los aviones han evolucionado desde la Primera Guerra Mundial, donde había aeronaves monoplaza y biplaza con las ametralladoras montadas sobre la nariz, hasta la Segunda Guerra Mundial, donde una mezcla de armamento se colocaba sobre la nariz y las alas del avión caza. Algunos países como el Reino Unido usaban 8 ametralladoras más pequeñas. Estados Unidos con frecuencia usaba 6 u 8 ametralladoras más grandes de calibre 50, y luego Alemania y Japón usaron una mezcla de ametralladoras y cañones. Todo con la intención de aumentar su poder de fuego para destruir a los bombarderos y cazas del enemigo. A medida que los aviones se modernizaban y se hacían más fuertes, se hizo claro que las ametralladoras calibre 50 no tenían suficiente poder como para detener a los enemigos. El cambio comenzó con las armas aéreas más grandes, con calibres superiores a los 15 milímetros, clasificadas como cañones. Pero a mediados de los 50, la necesidad de usar cañones fue puesta en entredicho, a medida que se fue disponiendo de nuevos armamentos. La tecnología avanzó significativamente y ahora muchos cazas llevaban misiles y radares. Eso hizo que los diseñadores decidieran sacar los cañones de los aviones por su peso y porque los misiles podían hacer el trabajo. El avión supersónico Phantom F-4, presentado en 1960, se convirtió en el caza de primera línea para la Fuerza Aérea y la Armada estadounidenses. Contenía dos armas ofensivas importantes, el misil Sparrow AIM-7 de largo alcance, guiado por radar, y el misil Sidewinder AIM-9 de menor alcance, sensible al calor y sin cañones.
A medida que la guerra en Vietnam del Norte se hacía más cruenta, los F-4 fueron arrastrados a combates de maniobras con aviones de menor tecnología como el MiG-17. Sus misiles resultaban poco confiables a corto alcance. Para las batallas aéreas cerradas, el Phantom F-4 necesitaba cañones. En términos de un combate aéreo, sería bueno que, como en un combate en tierra, pudieran tener un rifle, una pistola y un cuchillo. Es decir, misiles Sparrow y Sidewinder, y un cañón para utilizarlo cuando sea necesario. Después de un largo debate, en mayo de 1967, las autoridades de la Fuerza Aérea decidieron poner un cañón en el Phantom. Acertada decisión. El 22 de mayo de 1967, el teniente coronel Robert Titus lideraba el vuelo de 4 Phantoms en una misión de escolta sobre Vietnam del Norte. Estos aviones estuvieron entre los primeros Phantoms equipados con cañones, que escoltaron 16 cazabombarderos F-105 a su blanco, un depósito de suministros cercano a Hanoi. Era una franja de cielo repleta de MiGs. Titus volaba alto y a la derecha de los F-105. Podía mirar hacia abajo y verlos. Estaban lo suficientemente lejos como para no dedicarles toda mi atención y escudriñar el cielo. El compañero del coronel, el segundo piloto que controlaba la radio y el radar, era el teniente Mylan Zimmer. Estaba en el alcance del radar y trataba de recoger cualquier contacto que estuviera allí afuera, frente a nosotros, frente a los aviones de ataque. Todo parecía normal. Pero una amenaza mortal venía tras los Phantoms a más de 960 kilómetros por hora. 2 centellantes MiG-21 se lanzaron al ataque. Aquí estaba Titus, 1000 pies sobre los bombarderos. Allá estaban 2 MiG-21 detrás de Titus. Los MiGs atacaron y se fueron. Dispararon sus misiles Atoll, sensibles al calor, y luego se fueron, evitando el combate. Miré sobre mi hombro y vi que venían 2 MiGs disparando misiles. Ordené romper formación y viramos rápido a la izquierda. Los misiles enemigos fallaron, pasando rasantes. Los MiGs aceleraron al máximo y ascendieron rápidamente. Titus se la dio a la derecha y atacó con toda la potencia del POTS quemador. Estaba sediento de sangre, lo perseguía. Ahora ellos eran el blanco. Resulta que era un juego limpio. Los MiG buscan una mayor altitud. Los motores de los Phantom comenzaron a rugir. Comenzó la persecución. El 22 de mayo de 1967. Los pilotos de los F-4, el teniente coronel Robert Titus y el teniente Mylan Zimmer, perseguían a un par de MiG-21. Los aviones ascendían a una velocidad increíble, unos 860 kilómetros por hora. Los motores de Titus doblaron el impulso de los aviones a reacción enemigos, acercándose rápidamente. Aunque su F-4 estaba equipado con un cañón, la prioridad de Titus era disparar sus misiles de largo alcance. Me enfoqué en acercarme al MiG y ponerme en posición para disparar un misil. En la butaca de atrás del F-4, Zimmer trabajaba furiosamente con los controles, intentando conseguir una frecuencia de radar de control automático para disparar un misil Sparrow. En el asiento delantero, Titus esperaba estar en buena posición para disparar el misil seguidor de calor Sidewinder. Bob le sacó un buen rugido al misil AIM-9, y me refiero a un enorme y ruidoso gruñido, y disparó el misil.
A medida que el Sidewinder se deslizaba por el riel, el MiG se dirigía a las nubes. Y el misil lo rastreó y entró a través de la misma nube por donde entró el MiG. Y subió por su tubo de cola y explotó. Yo vi la explosión a medida que atravesábamos la delgada capa de cirros. Había humo y pedazos en el aire. Un MiG derribado. Faltaba uno. Titus aplicó el timón derecho para alcanzar al MiG y cruzársele en el aire. Le ordenó a Zimmer que alineara la antena del radar con la mira del cañón. Titus disparó un misil Sparrow. El piloto del MiG reaccionó inteligentemente. Nos vio venir. Inmediatamente viró bruscamente a la izquierda y comenzó a descender. Fue cuando la batalla aérea realmente comenzó. Titus giró a la izquierda y se lanzó hacia abajo en persecución. La fuerza de gravedad echó hacia atrás en sus asientos a los pilotos del Phantom. El F-4 produjo un gran ruido al descender. El piloto del MiG se movía por todo el cielo para sacudirse esa sombra mortal. Fueron unas sofisticadas maniobras de gravedad, de derecha a izquierda, arriba y abajo, a una velocidad de 800 a 960 kilómetros por hora. Fue un gran espectáculo. A medida que el MiG bajaba, se mezclaba más y más con los reflejos del suelo. Los misiles de Titus no podían dar en el blanco. Un experimentado piloto volando en el caza premium del bloque soviético no era un blanco fácil. El MiG-21 de fabricación soviética era un caza monoplaza capaz de desarrollar velocidades Mach 2, un digno adversario para el F-4. El MiG-21 era más liviano y más ágil, pero no superaba la velocidad del poderoso Phantom. Las intensas maniobras del MiG podían vencer a cualquiera de los misiles de Titus, pero este F-4 llevaba un cañón. Lo que se descubrió a comienzos de la era de los combates en Vietnam fue que sería bueno tener los misiles AIM-7, los AIM-9 y un cañón de manera que tuvieras cubiertos todos los elementos de un potencial combate aéreo. Cuando se dieron cuenta de la necesidad de un cañón, iniciaron una cantidad de actividades. Una de ellas fue diseñar una vaina para el cañón, la SUU-16, montada en el medio como si fuera un tanque de combustible. En el centro del SUU-16 estaba un M61A1, un cañón rotatorio con 6 cilindros de 20 milímetros que se operaba como una pistola Gatling. La energía llegaba al cañón por una turbina de aire que sobresalía en el torbellino dejado por el Phantom. A medida que la turbina rotaba, se generaba una corriente eléctrica suficiente para hacer girar los cilindros. El cañón era capaz de disparar a la sorprendente tasa de más de 6.000 rondas por minuto. Pero la vaina del cañón tenía graves desventajas. El problema era que el tanque de combustible del medio había sido retirado para hacer espacio para la vaina del cañón, de manera que el avión tenía 600 galones de combustible menos. Además, no se había optimizado la vaina del cañón con la mira. Era una filosofía que consistía como en rociar y esperar, y no un sistema preciso. A pesar de sus limitaciones, los pilotos del Phantom ahora contaban con un arma en la cual apoyarse si fallaban sus misiles. Entonces Bob Titus accionó el interruptor maestro de armas y eligió su cañón M61A1. En la barriga de su F-4, la turbina giró. El cañón de Titus estaba listo. Su mira era inútil. Necesitaría el instinto de un cazador para derribar el MiG. Cada vez que trataba de dispararle, retrocedía y yo perdía mi blanco. A medida que Titus y Zimmer se aproximaban más al suelo, el peligro era más inmediato. El fuego antiaéreo nos rodeaba. Había fuego antiaéreo por todas partes. Por doquier se veía gris y negro.
Lanzaron 2 misiles tierra-aire contra los F-4. Miré fuera del dosel y vi este gigantesco poste telefónico que venía. Instintivamente agaché la cabeza porque el misil se veía muy cerca. No creí que Titus lo hubiera visto. Estaba tan concentrado en el MiG que no me preocupé de eso. Mi trabajo era derribar al MiG. Al piloto del MiG se le agotaban las opciones. Titus se acercaba. El MiG se volteó y comenzó a ascender. Bob Titus dio un tirón a la palanca, esforzándose por poner la nariz de su avión frente al MiG. Estaba compensado por el mayor ángulo de fuego que le daba tener el cañón montado externamente. No sabía cuánto disparar. Solo puse el cañón en la posición de las 12 en punto y alé del gatillo y disparé una ráfaga que lo atravesó. Las balas desgarraron al MiG-21. ¿Sabes que el cañón Gatling M61 dispara 6.000 rondas por minuto? De manera que alas del gatillo y hacen... Eso es aproximadamente 50 rondas de balas de 20 milímetros altamente explosivas que pueden penetrar el blindaje. Titus subió para evitar perder proyectiles. Subí a la derecha, saqué el cañón y regresé hacia él. Le apunté y traté de abrir fuego, pero el cañón se había engatillado. Pero los estadounidenses ya habían hecho suficiente daño. El MiG estaba flotando así y le dije, está cayendo. Bob me dijo, mira eso. Y el sujeto no pudo salir. Robert Titus y Milan Zimmer acababan de destruir 2 MiGs en una sola batalla aérea. La segunda victoria, la que incluyó la ráfaga, le dio validez al argumento de que los F-4 debían llevar un cañón además de sus misiles aire-aire. Durante los meses siguientes, todos los Phantom F-4 que llegaban a Vietnam en servicio traían nuevas y actualizadas vainas para cañón. La vaina para cañón SUU-23 era un modelo mejorado de la SUU-16. Durante las pruebas de la SUU-16 en combate, los pilotos encontraron que a baja velocidad, las turbinas que daban energía a los cañones no podían producir suficiente energía para dar vuelta a los cilindros. El nuevo SUU-23 traía un cañón autopropulsado más confiable y una mira computarizada. Contar con un cañón confiable significaba que los pilotos de los Phantoms podían ser más agresivos a la hora de un combate. El capitán Dee Simmons era uno de esos pilotos. El 6 de noviembre de 1967, él demostró que la combinación de un agresivo piloto de F-4 armado con un cañón puede ser mortal. El 6 de noviembre de 1967, el capitán de la Fuerza Aérea, Darrell D. Simmons, y su compañero, el capitán George McKinney, lideraban el vuelo Zafiro. Era uno de los 2 aviones F-4 que iban escoltando un escuadrón de cazabombarderos F-105 hacia sus blancos en Vietnam del Norte. Simmons estaba por encima de los bombarderos, escudriñando el cielo en busca de amenazas enemigas. Su radio sonó con una amenaza proveniente del control de radar. 2 MiG-17 están a 48 kilómetros al sur de ustedes y los MiG-21 están a 250 a 48. Entendido. Los MiG-21 eran la mayor amenaza. El capitán dio la orden de soltar los tanques, luego rompió su vuelo hacia la izquierda para que lo siguieran. En el asiento trasero del Phantom, McKinney trataba de conseguir la frecuencia de radar. Ve si puedes conseguirlo. Lo estoy intentando, viejo. Había muchas nubes ese día, especialmente en el sector al cual nos dirigíamos. Casi colisionamos. El rastro se perdió en el radar.
nada. Estaban por encima o por debajo de nosotros. No lo sé, nunca los vimos. Simmons estaba preocupado pensando que había dejado pasar a los MiGs. De ser así, los F-105 estarían en grave peligro. Rápidamente revirtió su curso y regresó hacia los cazabombarderos. El papel de los pilotos caza estadounidenses era mayormente de ofensa-defensa. No se trataba de ir y derribar un MiG. Tenían la función de un pastor, proteger la fuerza de ataque y persuadir al enemigo para que no atacara. Los F-4 nunca divisaron a los MiG-21. Pero su desvío abrió la puerta a un MiG merodeador. Le dije a Dee, 11 en punto abajo. Él miró y dijo, son de los nuestros. A lo que respondí, Dee, el último no lo es. Está disparando. Entonces él me respondió, oh, sí. Simmons estaba allí, a 5.000 pies de altura. 2.000 pies más abajo de él había un MiG atacando a los F-4. Simmons tenía solo segundos para distraer al MiG o perderían un bombardero. Entonces se lanzó en picada para ubicarse detrás del MiG. El capitán tiró de la palanca hacia sí, abrió las válvulas reguladoras y empujó el timón izquierdo. Su Phantom bajó haciendo un giro de 135 grados. Aceleró rápidamente y superó la barrera del Mach 1. En ese momento estás decidido, o lo derribas o lo embistes. Creo que esa fue mi actitud. Te recorre una sensación de agresividad. Lo vas a atacar con todo lo que tienes. Su misión primordial en la vida era apartar el MiG de atrás del 105. Simmons se niveló a aproximadamente 2,5 kilómetros del MiG. En este punto, la mejor opción de Simmons sería disparar un misil Sidewinder, buscador de calor. Pero con un escuadrón de 105 frente al MiG, eso resultaba muy riesgoso. El misil no distingue entre una fuente de calor amiga y otra enemiga. Inmediatamente decidí usar el cañón. Disparé un poco fuera de rango, lo suficiente para distraerlo. El MiG detectó los proyectiles y viró a la izquierda. Me pareció que el MiG había detenido su nariz en una molécula de aire y se había volteado inmediatamente. En este punto, Simmons tenía dos opciones. Un piloto menos experimentado hubiera tratado de equiparar el giro del MiG en el mismo plano, lo que no era posible con el F-4. Su fuego habría sobrepasado al MiG, luego este se hubiera devuelto y nos hubiera disparado. O el muy experimentado piloto de caza se habría dado cuenta de que todavía tenía una oportunidad ofensiva. Eso fue lo que Dee hizo. No puedes girar con él, de manera que tienes que usar otro avión. Simmons llevó la batalla a la posición vertical realizando un yo-yo a alta velocidad. En el yo-yo, Simmons realizó una veloz escalada, da vuelta y se lanzó contra el MiG, cortando el giro de su enemigo. Era una maniobra que aprovechaba al máximo las características del Phantom. Lo alé hacia arriba, a la vertical. Subimos a aproximadamente 12.000 pies. La velocidad del aire descendió a cerca de 200 o 220 nudos, lo cual era bastante bajo para un F-4. En este momento golpeó el timón para que la nariz se dirigiera nuevamente hacia abajo. Descargó la gravedad del avión para permitir que la velocidad del aire subiera por encima de Mach. Y luego se dirigió hacia el MiG. El piloto norvietnamita perdió de vista a Simmons. Creo que ni siquiera nos vio porque cuando pasamos a la vertical ya estábamos sobre él.
El piloto del MiG no se había dado cuenta de que el ángel de la muerte descendía en picada hacia él. A medida que nos aproximábamos al MiG, el piloto se dio cuenta de nuestra presencia y comenzó a ascender a la izquierda. Dee llevó la nariz al frente para tomar la delantera. A medida que el MiG viraba, se volteó para revelar toda la silueta del avión. Un blanco perfecto. Simmons disparó una ráfaga de 3 segundos. Casi 27 kilogramos de municiones incendiarias, altamente explosivas, destruyeron la cola del MiG-17. Luego pude mirar hacia abajo y ver los pedazos del avión y el humo que se desprendía de él. Cuando se le desprendieron los pedazos, me puse a su lado. El piloto me miró y se fue en picada. Se eyectó antes de que el avión tocara los árboles. Su paracaídas se escurrió entre la vegetación. Simmons y McKinney habían destruido su primer MiG. Lo más importante, los F-105 pudieron alcanzar su objetivo y regresar a salvo a casa. La misión fue todo un éxito. Simmons y McKinney se unieron al resto del vuelo Zafiro y regresaron al Golfo de Tonkin. Pero solo unos segundos después de su egreso, McKinney observó un rayo plateado. Volteé y no pude creer lo que veía a mis ojos. Allá abajo en las copas de los árboles venía otro MiG-17 volando en dirección oeste. Ninguna tripulación de Phantom se había anotado 2 victorias en un solo combate. Simmons y McKinney estaban listos para entrar en la historia. El 6 de noviembre de 1967. Darrell Simmons y George McKinney divisaron un MiG-17. El avión a reacción enemigo volaba rasante sobre la selva, mimetizándose con los reflejos de la superficie. Disparar un misil sería inútil, pero Simmons estaba armado con un cañón. Simmons se encontraba a 3.000 pies. El MiG-17 estaba aquí. Una vez más, Simmons usaría su velocidad en picada para cerrar la brecha. Encendimos los quemadores, descargamos y, como dije antes, quería ponerle el avión encima. Simmons realizó un fuerte viraje a la izquierda. Estabilizó las alas a escasos 200 pies de la cubierta y justo 1,5 kilómetros detrás de la nave enemiga. Casi a la velocidad del sonido, su Phantom podía cubrir esa distancia en una fracción de segundo. El MiG se quedó cerca del suelo y se dirigió rápidamente hacia unas colinas bajas que están en la distancia. Creí que la táctica del MiG sería, bien, yo puedo girar más rápido que los F-4, así que voy a volar hacia esas colinas y viraré en el último momento. Simmons tenía una velocidad de 320 kilómetros por hora para rebasarlo. Iba volando bajo y estaba muy cerca para usar los misiles. De nuevo, tendría que depender de su cañón. Se acercó con lo que llamamos velocidad de calor. Podía ver una estrella roja pintada en cada ala del MiG. Realmente estábamos cerca. Era hora de disparar. Estaba listo, me acerqué lo más que pude y disparé. La grabación de la cabina de Simmons registró la emoción. Muy bien, Dee, estoy listo para la pelea. Muy bien, aquí vamos. ¡Es nuestro! ¡Lo tenemos! ¡Allá va, lo perforamos! Estás libre, Zafiro 3. Está perforado, va cayendo, se está incendiando. ¡Lo hicimos! Muy bien, Zafiro, vámonos de aquí. Dee, eres increíble.
Estoy convencido de que la primera ronda le dio al tanque de combustible del MiG, porque en ese momento explotó en el cielo. Fue así de rápido. Muy rápido. El Phantom estaba tan cerca de la explosión que no tuvo otra opción más que volar a través de la bola de fuego. El humo entraba por los respiradores del avión. El Phantom se obtura mientras su motor jadea por falta de aire. Fuimos felices por unos 3 segundos hasta que atravesamos esa bola de fuego. No había oxígeno y el flujo de aire estaba distorsionado. Esto hizo que las aspas del compresor de nuestro avión se detuvieran e hicieran algo como ¡boom! Pensábamos que teníamos un boleto sin retorno al Hanoi Hilton porque estábamos hundidos hasta el cuello. No estábamos tan lejos de Hanoi. Su temor duró poco. Las aspas del compresor del Phantom volvieron a la vida y sus motores J-79 regresaron a su máxima potencia. Simmons decidió que era hora de salir de esa comprometida situación. Los capitanes Simmons y McKinney regresaron a salvo a la base Ubon en Tailandia, después de anotarse 2 aviones derribados en una misma batalla, cosa que ninguna otra tripulación de Phantom logró en toda la guerra. ¿Cómo estás, Dee? Le dimos a 2, viejo. ¡Hermoso! Durante toda la guerra de Vietnam, más de 2 docenas de MiG encontraron su fin como resultado del fuego de proyectiles de 20 milímetros de los cañones aire-aire. En la mayoría de esos casos, si el piloto estadounidense no hubiera tenido un cañón a su disposición, el MiG habría sobrevivido para pelear una vez más. Definitivamente en todas las guerras se ha comprobado que el arma más eficiente para combates aire-aire es ese cañón que puedes dirigir a tu enemigo y que si lo apuntas correctamente y disparas los proyectiles adecuados, es mortal. Una mayor confiabilidad y los sistemas de dirección han cimentado al misil como el armamento primario de superioridad aérea de aviones caza como el F-15 Eagle y el F-22 Raptor. Pero las lecciones de Vietnam no se han perdido. Aún estos avanzados cazas están equipados con cañones internos. En la mayoría de los casos, el cañón se ha mantenido debido a que en ciertas condiciones de combate muy próximo, nada como un arma que pueda disparar inmediatamente y que no pueda ser interferida por elementos electrónicos. Las balas siempre darán en el blanco. No importa cuán avanzada esté la tecnología, siempre tendrá la tendencia a fallar. Cuando esto ocurre, las cosas se arreglan de manera íntima y personal, con cañones.